Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, espero te encuentres bien, hermano o hermana. El día de hoy vamos a ver una clase breve acerca de cómo hacer un devocional, qué es un devocional y qué herramientas necesito para hacer un devocional personal. En primer lugar, vamos a ver qué es un devocional. Un devocional no está escrito, no existe en el diccionario o en la lengua española como tal. Se deriva de la jerga cristiana que viene de la palabra devoción. ¿Qué es devoción? Devoción es el amor, fervor y veneración de una persona a alguien o a algo, generalmente una deidad. Muy bien, entonces podemos concluir que devocional es un estudio de la Biblia pequeño que habla acerca de un tema del carácter del hombre, de un personaje y que busca dar una lección con la finalidad de que la persona que lo lea aumente su amor, su fervor y su admiración a Dios. Debemos de aprender a diferenciar lo que es lectura bíblica, lo que es estudio bíblico y lo que es un devocional. La lectura bíblica, como su nombre lo dice, es leer de forma corrida la Biblia o pasajes de la Biblia. El estudio bíblico es cuando agarras un pasaje de la Biblia y extraes algo de ese pasaje con la intención de saber de ese pasaje de una manera más profunda desde una perspectiva bíblica, arqueológica, científica, histórica, geográfica, contextual. Y el devocional es una mezcla de las dos. La diferencia es que el devocional busca obtener una enseñanza para el creyente y que el creyente lo ponga en práctica, en su carácter. ¿Cómo hacer mi devocional personal? Bueno, el devocional tiene como objetivo dar una enseñanza directa de un tema en una manera o en una forma simple y corta. No existe un número preciso de escrituras, sin embargo, generalmente utilizamos de entre 3 a 5 escrituras. Debe contener una definición del tema que se va a hablar o del cual se quiere hablar o del personaje del cual se va a hablar o se quiere hablar. Las escrituras tienen que ver o hablar de la persona o el tema a tratar. Se explica la escritura dependiendo del tema, se da un análisis de la ventaja o desventaja de tener un carácter así, según el tema o según el personaje. Se explica la escritura dependiendo del tema, de acuerdo. Siempre tiene como objetivo dar un mensaje que ayude al cristiano que lo lee o escucha a entender los beneficios o desventajas que se tiene al tener un carácter como del tema o de la persona que se está estudiando. Cuando se habla de un personaje, se busca aprender del mismo, es decir, aprender de los errores o aciertos del personaje en cuestión, del personaje en estudio. Lo ideal es que el devocional vaya acompañado de oración. Puede ser al principio, antes de iniciar el devocional, en intervalos del devocional, después de dar una escritura o al final del devocional. Preguntas que me debo hacer para crear un devocional. Y esas preguntas no solamente es para un devocional, sino son preguntas que inmediatamente cuando haces un trabajo, un resumen en el trabajo, en la escuela o en un devocional, se dan de manera natural. La primera pregunta es, ¿de qué o de quién quiero hablar? La segunda pregunta es, ¿cuál es el mensaje que quiero dar a entender? La pregunta número 3 es, ¿las escrituras que voy a utilizar son de acuerdo al tema del cual quiero hablar? La pregunta número 4 es, ¿a qué personas va dirigida el devocional? Y número 5, ¿el tema del devocional es una fortaleza o una debilidad en mí? Para poder hacer mejores devocionales o enriquecerlos más, podemos utilizar herramientas que están a nuestro alcance. La primera herramienta que debemos de utilizar es la Biblia que tú usas de manera cotidiana, diario, estudiándola y pasando tus tiempos con Dios. La mayoría de las Biblias en la parte inferior, en la parte de hasta abajo, trae referencias acerca de una escritura. Por ejemplo, cuando yo voy a Juan 1, en el Evangelio de Juan dice, en el principio ya existía la palabra y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios.
pero más adelante me trae un inciso, o mejor dicho, una palabra de A, que me la manda hasta la parte de abajo. ¿Esto qué quiere decir o qué significa? Que en el A, por ejemplo, me dice que Génesis 1 del 1 al 3 o el Salmo 33, 6 habla de lo mismo, hace referencia de lo mismo. Y vamos al Salmo 33, 6. Vamos al Salmo 33, 6. Y Salmo 33, 6, y me tiene que hablar de lo mismo. ¿De qué está hablando? Del principio, es decir, de la creación. Está diciendo que Jesús existía desde la creación. Salmo 33, 6 dice: honren al Señor todos en la tierra, honrenlo. Ah, no, perdón, ese es el 8. Dice: el cielo y cuanto hay en lo que hizo el Señor. No, perdón. No, ya me equivoqué. No, vamos. Salmo 33, 6 dice: el cielo y cuanto hay en él lo hizo el Señor por su palabra y por el soplo de su boca. Si vamos a Génesis 1, del 1 al 3, dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y que la tierra era un caos. ¿De qué me está hablando? De la creación. Juan me dice que está hablando de la creación y que Jesús ya existía en la creación. Salmo 33, 6, Génesis 1, 3 me habla de lo mismo, de la creación. Muy bien, así se relaciona. Otra herramienta que podemos utilizar de la misma Biblia, que utilices de forma cotidiana sin ser una Biblia especializada. Nos vamos a la parte de atrás de tu Biblia, y en la parte de atrás trae un glosario para que puedas entender de mejor manera palabras o acudir a ellas si no las lograste entender. Trae lecturas para días especiales, por ejemplo, el Día del Padre, el Día de la Madre, el Domingo de Resurrección, cómo leer la Biblia. También trae historias del Antiguo Testamento, historias del Nuevo Testamento, canciones de la Biblia, oraciones de la Biblia, parábolas en la Biblia, cómo encontrar ayuda en la Biblia, por ejemplo, cómo ser un líder, y te da las escrituras en las cuales se encuentran versículos que hablen de liderazgo, cómo aplacar el orgullo ante una vida voluntariada, de voluntario, ante la pérdida de posesiones, ante la pérdida de personas. Dudar en tu fe en Dios, cuando estás enojado, cuando estás frustrado, cuando eres impaciente. Trae ese tema y trae las escrituras que hablan de ese tema. También existen Biblias especializadas, por ejemplo, la Biblia de liderazgo. El día sábado, este sábado 29 de junio, los solteros vamos a empezar los devocionales basados en la Biblia de liderazgo de John C. Maxwell. Maxwell es un conferencista internacional que habla de liderazgo, y vamos a utilizar esta Biblia. Por ejemplo, dice el carácter, cómo formar un líder, ¿no? Faraón y las leyes que violó, el otorgamiento de poderes, clave de liderazgo en el Éxodo, y así que es la generosidad, los malos líderes de Judá. Así toda la Biblia habla, y la enseñanza está basada o dirigida del liderazgo. Por ejemplo, existe la Biblia de apologética, una Biblia que se especializa en el estudio de las escrituras desde una perspectiva apologética, y saca estudio, saca pasajes, saca clases referidas a la apologética y cómo defender la fe. También existen diccionarios bíblicos, hay de varios precios. La ventaja de un diccionario bíblico, primero, está en orden de la A a la Z, como todo diccionario, y algo interesante es que puedes buscar un personaje, el nombre del personaje, por ejemplo, Aarón, y te habla de lo que hizo Aarón, de lo que fue Aarón, y te menciona los pasajes en la Biblia en la cual puedes encontrar a Aarón, la vara de Aarón, los aaronitas y todo lo que se deriva de la persona de Aarón. También hay bosquejos de la Biblia. Entonces realmente hay mucho que aprender, hay mucho que podemos utilizar. Existen el software Logos, que se especializa en el estudio bíblico, pero eso depende mucho de tu deseo de querer aprender, depende mucho de tu bolsillo. Entonces, por lo pronto puedes empezar con la Biblia normal y leerla en las partes de atrás, y poder exprimir todo lo que hay en la Biblia para tu vida devocional.
Bien, ya explicamos qué es un devocional, qué preguntas me tengo que hacer para tener un devocional, qué significa un devocional. Ahora voy a dar un ejemplo de devocional de manera breve. Utilizo 5 puntos, puede ser 3 o 5 escrituras. Yo utilizo en este ejemplo 5 escrituras y hablo de la compasión. ¿Qué es la compasión? Primero encuentro su definición. Es un sentimiento de pena o dolor que una persona tiene por los sufrimientos y desgracias de otra. Pena y dolor por los sufrimientos de otras personas. Punto número 1, entendiendo la compasión, lo acompaño de la escritura y dice: Dios los ama a ustedes y los ha escogido para que pertenezcan al pueblo santo. Revístanse del sentimiento de compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, dice Colosenses 3:12. ¿Qué extraigo de esa escritura? Bien, Dios fue el primero en tenernos compasión. Dios te escogió entre 7,000,000,000 de personas, hermano, hermana, en el mundo por pura compasión. ¿Qué significa que Dios te tenga compasión? Que le dolía tu situación espiritual, tus sufrimientos. Por esto te separó del mundo y te eligió. Revístanse. ¿Qué significa? Pues mostrar a alguien con el carácter o los atributos que se indican, es decir, mostrarle a las personas, a los hermanos y a los no hermanos, esas cualidades que Dios debe de tener y que tú deberías, que Dios tiene y que tú deberías de tener. ¿Por qué aparece en primer lugar la compasión? Si te das cuenta, cuando leemos, primero revístanse de sentimientos de compasión y después bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Bueno, porque es el punto de partida, sentir compasión. Para sentir compasión hacia los demás, la raíz es el amor, la compasión. Y esto nos va a ayudar a entenderlos mejor, a amarlos, a ayudarlos, a ser pacientes con ellos. Punto número 2, Dios quiso tenerte compasión. Así pues, no depende de que el hombre quiera o se esfuerce, sino de que Dios le tenga compasión. Romanos 9:16 nos dice: la compasión es un acto de voluntad. Dios quiso tenerte compasión. La pregunta, hermano, hermana, es si tú quieres ser compasivo. El sentir compasión hacia los demás no es un acto natural. Sin embargo, Dios nos enseña cómo poder sentir ese sentimiento. ¿Cómo poder hacerlo? Va a ser imitándolo a Él. Punto número 3. La compasión nace de una relación profunda con Dios. Pero de ti, Dios nuestro, es propio el ser compasivo y perdonar. Nosotros nos hemos rebelado contra ti. Daniel 9:9 dice eso. Podemos ser compasivos cuando nos sentimos perdonados. Si te sientes perdonado, buscarás ser agradecido. Las personas que no se sienten perdonadas lastiman porque se sienten lastimadas. Hay que arreglar cosas del pasado. La compasión Dios la brinda a los hombres que reconocen su situación espiritual y buscan cambiar para estar cerca de Él. La compasión nace de una cercanía profunda con Dios. No es algo natural, es algo que se tiene que trabajar y que solamente te la da Dios. Punto número 4. Ruega a Dios que te tenga compasión. Atiende, Dios mío, y escucha. Mira con atención nuestra ruina y de la ciudad donde se invoca tu nombre. No te hacemos nuestras súplicas confiados en la rectitud de nuestra vida, sino en tu gran compasión, dice Daniel 9:18. Daniel reconoce que no había nada bueno en él y reconoce: Dios, no venimos a ti por la calidad o por confiados en nuestra vida, sino venimos ante ti confiados en tu gran compasión. Punto número 5. La compasión te lleva a actuar. Al bajar Jesús de la barca, vio a la multitud, sintió compasión de ellos y sanó a los enfermos que llevaban a él. Mateo 14:14. La compasión te lleva a actuar. La compasión te hace ser sensible a las necesidades de otros. Debemos ser compasivos pese al dolor, sufrimiento y circunstancias de las cuales estemos pasando. Jesús es el ejemplo de esto. Había recibido la noticia de la muerte de Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista? Juan el Bautista era su hermano, era su amigo, perdón, era un amigo de él, era un profeta y también era su primo carnal. Jesús estaba pasando por un momento de tristeza. Sin embargo, la compasión hacia la humanidad lo llevó a actuar. La compasión nos ayuda a mantenernos en el propósito. La compasión recibe muchos frutos. La compasión te llevará a actuar.
Bueno, este es un pequeño ejemplo de lo que es un devocional, cómo hago qué es un devocional, cómo lo hago, qué herramientas utilizo y el ejemplo de un devocional. Las conclusiones tú puedes llegar a ellas, se sacan de manera personal. Entonces, hermano, hermana, espero te ayude en tu liderazgo para poder hacer el devocional primero para ti y después para poderlo enseñar con tu charla. Bueno, te mando un fuerte abrazo. Esto fue la clase Cómo hago un devocional. Que tengas buen día.